En Han Venezuela distribuimos productos venezolanos de marcas reconocidas en Alemania y en toda Europa, llevándote al encuentro de nuestros sabores nostálgicos. Visita nuestra tienda online a través de la página web hanvenezuela.com y síguenos en Instagram @hanvenezuela. Llevamos Venezuela a tu hogar. Fuera de orden, crónica de la desgracia nacional e internacional, plomería informativa, arqueología, paleontología, zoología, parasitología, infectología, coloproctología, gastroenterología, otorrinolaringología, psiquiatría y medicina forense políticas. Abre sus puertas el aserradero de Fuera de Orden para recibir todas esas caretablas obsoletas, desvencijadas y periclitadas. Merecen ser selladas, lijadas, barnizadas, contralchapadas, martilladas y expuestas al sol para que la gente pase, las escupa y diga, ahí está ese caretal. Bienvenidos, como todos los días, les saluda Daniel Lara Farías. A las 8 de la noche de lunes a viernes, un nuevo estreno, sábados y domingos a las 12 del mediodía, siempre en hora de Venezuela y siempre aquí en mi canal YouTube. Más de 100,000 seguidores, más de 100,000 suscriptores que hacen vida entre este canal y sus contenidos que son posibles gracias a la suscripción y al aporte económico de nuestros suscriptores en Patreon. Patreon.com/DelaraF. Patreon.com/DelaraF es tu apoyo, el que nos ayuda a seguir creando estos contenidos por el costo de un café al mes que nos brindas. Nos ayudas a hacer acopio, seguir adelante y, por supuesto, seguir creando cosas. No se pierdan las pastillas de memoria de esta semana. Yo creo que se van a molestar un poquito porque hay gente... hay cosas que cuando uno las recuerda, oye, uno ve para atrás y dice, oye, yo sí fui pendejo, ¿vale? Tenemos que ir a apostillar nuestro papel de pendejo. Yo no sé por qué Guaidó no, ese poco de parejeros que tiene por ahí, esos don nadie que tiene por ahí con cargos de embajadores. Deberían abrir esas embajadas virtuales, embajadas de la nada. Debería abrir una taquilla para apostillar el papel de pendejo que hemos hecho creyéndole esa clase política falsaria, protibularia y a los chavistas. Porque aquí todo el mundo tiene, dígame el chavismo, dígame los chavistas. Por ahí andan creyendo que ellos son aliados de Putin y que son factores. Comen todos los mojones. Que vayan a apostillar el papel de pendejo también en sus embajadas, que seguramente les ponen ese sello bien chévere. Pero bueno, seguimos. En los Estados Unidos hay una situación en este momento vinculada a quizás a la guerra, pero también a ciertas medidas económicas tradicionalmente asociadas a gobiernos del Partido Demócrata. El Partido Demócrata parece que trae, en lo que llega a la Casa Blanca, con ellos en su plan de gobierno trae la inflación. Y bueno, así les está pasando aquí. En este momento en los Estados Unidos la queja generalizada es de gente con respecto al combustible. Y por supuesto eso tiene sus implicaciones. Y tiene sus implicaciones... tiene sus implicaciones fundamentalmente por el hecho de que 1 centavo, 2 centavos, 3 centavos no son mucho, pero $1, pero $1 no es nada, y 2 todos los días. Si es $1 diario, son $30 al mes. Y si son $2 diarios, y si son $3 diarios. Entonces, mucha gente cree, y esto es importante porque quizás nosotros en nuestro contexto venezolano se nos hace difícil entender lo del precio de la gasolina, aunque en este momento en Venezuela ya algunos están comprendiendo. Pero el tema es, y eso es quizás una de las grandes diferencias entre los Estados Unidos y Europa, que en Europa hay un sistema de transporte público prácticamente en todos los países de Europa que es
lo suficientemente bueno y extenso y con alcance para que la gente prescinda de tener vehículos. O sea, aquí es bastante raro que la gente quiera tener vehículos. Y cuando se tiene vehículo es por cuestiones más bien puntuales, ¿no? Pero además de eso, por lo menos en el caso del país donde yo estoy, que es Alemania, es un fastidio tener vehículo. Para empezar, es carísimo sacarse la licencia, ¿no? Y luego, el tener vehículo, bueno, no nada más el combustible, es el tema, dónde estacionarlo, los costos, etcétera. Y entonces, termina siendo como fastidioso tener vehículo. Pero el no tener vehículo no es una tragedia, porque entonces usted tiene, bueno, pero en el caso de la ciudad de Berlín, en el caso de la ciudad de Berlín tienes autobús, tienes tranvía, tienes el metro y tienes el Snellback, que vendría siendo algo así como lo que llaman aquí en España el tren de cercanías, que vienen siendo unos trenes de un poquito más largo alcance para cubrir distancias más largas de las que cubre el metro o el tranvía. Entonces tienes todos esos tipos de transporte y además de eso tienes el tema de la bicicleta y ahora de estos patinetes eléctricos que la gente hasta los alquila. Entonces no es un tema tan fuerte el asunto de la necesidad de tener un vehículo. O sea, necesito tener un carro porque si no tengo un carro no me puedo mover. Eso no es un problema. La gran mayoría de la gente no tiene vehículo. Y el transporte público es lo suficientemente bueno como para que la preocupación no sea el costo del combustible, sino el costo del boleto, del ticket. Sobre todo para los que normalmente compramos el ticket mensual, ¿no? Y el ticket mensual puede variar de precio dependiendo de dónde estés y dependiendo del tipo de zonas que abarque. Entonces todo eso es Europa, pero los Estados Unidos es otra cosa. Nos dicen, y de eso vamos a hablar en el siguiente segmento con alguien que está en el lugar del acontecimiento, que es Miami, que es Alejandro Marcano, que en Miami el que no tiene vehículo, bueno, se murió. Entonces, tienes que tener para poderte movilizar. El que trabaja necesita tener un carro para llegar a su trabajo a tiempo. Para moverse en los principales círculos. En Orlando los cuentos son más o menos parecidos, quizás hasta peores, porque las distancias son inclusive hasta más largas. 1 hora para ir para cualquier parte, en Miami o en cualquier parte de la Florida. En el caso del estado de California es una cosa más o menos igual. A veces inclusive hasta el tema del taxi es complicado. Me decía alguien en estos días que bueno, que tomar el taxi para Los Ángeles es algo que nadie quiere llevarte para Los Ángeles. Para el aeropuerto de Los Ángeles, porque las trancas son una cosa espantosa. Entonces, esas cosas, esas diferencias son las que te ayudan a medir el impacto que puede tener el tema energético en cada uno de los lados del Atlántico. Pero en el caso de los Estados Unidos, el tema está en el precio del combustible, el precio de la gasolina. En el caso de Europa estamos en otro nivel. Fundamentalmente, en Europa aquí la preocupación es la energía, más que el combustible. Pero ¿qué hay entonces en los Estados Unidos con este aumento de la gasolina? Bueno, lo que hay es que el precio de la gasolina allá en los Estados Unidos ha alcanzado su precio máximo desde 2008. ¿Quién gobernaba en el 2008? Obama. Los precios de la gasolina promedian un récord de $4.3 por galón, que vendría siendo 3.7 litros, o mejor dicho, sí, en comparación con los $3.4 de hace un mes. Es decir, en un mes aumentó $1. Entonces siempre puedes decir, bueno, pero ¿qué es $1? Pero multiplícalo $1 al día por 30 para una persona que vive al día, para una persona que cuenta cada centavito, para una persona que sabe que va a comprar una barra de pan al día, 1 litro de leche al día, ¿verdad? Un poquito de queso y un poquito de jamón, porque aquí la gente cree que el que vive en los Estados Unidos o en Europa o en cualquier parte es millonario. No, amigo, uno cuenta cada centavo. Uno hace la lista del mercado y uno sabe qué va a comprar este mes y sabe cuánto le tiene que durar y sabe cómo es la cuestión de administrar la nevera. Eso es en todas partes del mundo. La clase, los que trabajamos, vivimos así, pendientes de la factura y pendientes de los pagos.
En algunos estados como California, el precio medio en los surtidores es aún mayor, más de $5 por galón. Estamos hablando de no cualquier cosa. ¿Cuál ha sido el impacto en la sociedad? Bueno, en Estados Unidos la inflación a lomos del caballo de los demócratas, el símbolo de los demócratas es un burro, ¿no? Pero va galopando ese burro. A lomo del burro demócrata va cabalgando la inflación en los Estados Unidos. El índice de precios al consumo alcanzó en febrero el 7,9% interanual, casi medio punto más que el mes anterior. Es decir, una inflación por encima de lo normal y de lo común, porque en los Estados Unidos los niveles de inflación, cuando ya llegan a 5, ya es un escándalo. Todo esto está impulsado por los precios del gas y por los precios de la gasolina, pero también por los de una amplia variedad de productos y servicios. Es el ritmo inflacionario más rápido en 40 años. Es decir, estamos hablando de que en los Estados Unidos actualmente se están viendo unos niveles de inflación que no se veían desde el gobierno demócrata de Jimmy Carter. Otro gobierno demócrata. También es lo que les digo. Es que los demócratas traen siempre en la maleta la inflación. La inflación. Es una cosa impresionante. Impresionante. La inflación sigue superando con creces el objetivo del 2% que tenía la Reserva Federal. Imagínate, va por 7. El aumento de los salarios y los ahorros acumulados durante la pandemia por la inyección de estímulos del gobierno federal han ayudado a los estadounidenses a seguir gastando a buen ritmo a pesar del aumento de los precios. Pero el quinto mes seguido de presión inflacionaria amenaza con hacer descarrilar la buena marcha de la economía estadounidense tras la pandemia. Ay, Joe Biden. En el gobierno de Jimmy Carter, que fue nefasto para los Estados Unidos, como nefasto es él, bueno, se vivieron situaciones bien complicadas con el tema de la gasolina. Recuérdense que el gobierno de Jimmy Carter fue el que se encontraba en los Estados Unidos cuando toman el poder los ayatolás en Irán y se dan aquellos eventos. Número uno, el secuestro de los funcionarios de la embajada, en primer lugar, y luego se da el tema de del aumento de los precios de la gasolina por la falta de suministros que empezó en aquel momento. Y eso llevó a las famosas imágenes de largas filas de gente viendo cómo demonios conseguía gasolina, y además de eso los precios no se pueden ni contar. Eso causó que la política o el planteamiento de Ronald Reagan fuese que él iba a quebrarle, ese fue el término creo que utilizó, que iba a quebrarle el espinazo a la OPEP, porque no se podía permitir que pusieran de rodillas al consumidor en los Estados Unidos. Por supuesto, la cosa dice el burro y otro que lo arrea, pero los niveles de inflación, por supuesto, en aquel momento tienen aún muy mal recuerdo entre los estadounidenses. Luego del nefasto gobierno de Jimmy Carter, o sea, tan nefasto fue que los demócratas estuvieron 12 años fuera del poder. 12 años fuera del poder. Jimmy Carter perdió la reelección contra Ronald Reagan. Ronald Reagan gobernó los dos periodos, el primero y la reelección, y fue sucedido en el cargo por su vicepresidente George Bush padre. Y por supuesto, termina de alguna manera la Guerra Fría, se distienden las cosas, bueno, ya el peligro de la guerra no requería, según los Estados Unidos, necesitábamos a personas jóvenes y tal, y aparece este personaje llamado Bill Clinton desde la gobernación del estado de Arkansas a plantear su nueva política, donde plantea, y esto es importante, que lo importante es la economía. Y por supuesto,
le creyeron, porque es que ese es el problema de los electorados. No se crean que los electorados son inteligentes, los electorados se dejan deslumbrar por los eslogans. Entonces llega Bill Clinton con aquella famosa frase de "It's the economy, stop it", y es la economía, estúpido, y pero lo está diciendo un demócrata, que nunca han sido buenos administradores y que sus políticas económicas siempre han sido nefastas, y prueba de eso hay suficiente. Pero bueno, llegó Bill Clinton al poder, todo aquello, el presidente joven, todo lo demás, todas las tonterías del caso, etcétera, etcétera, y al final lo que tuvimos fue a este señor en unos planteamientos de política de largo alcance que estamos padeciendo hasta el día de hoy. Fue sucedido por George Bush. Allí vino todo el tema de las guerras desatadas por George Bush, las guerras contra el terror, la invasión de Afganistán, la invasión de Irak y cuánta cosa se le ocurrió a este personaje. Y la inflación dejó de ser una preocupación a pesar de las grandes quiebras que se vieron del sistema financiero. Luego llega Obama y entonces Obama se excusa, porque así hacen todos los políticos en todas partes del mundo, en que los problemas económicos que había durante su gobierno eran culpa del gobierno anterior. Y tuvo 8 años diciendo eso y la gente tuvo 8 años creyéndole hasta que apareció Donald Trump. Y allí Donald Trump encabeza una política y ustedes, quien me ha visto sabe que yo no soy partidario de Donald Trump, pero considero que sinceramente los demócratas son una desgracia y que buena parte de lo que está ocurriendo en los Estados Unidos y la presencia de un Donald Trump se debe fundamentalmente a la descomposición interna del Partido Demócrata, que se ha quedado anclado y además de eso ha sustituido, cosa que le ha pasado a la socialdemocracia a nivel internacional, que han sustituido políticas por eslogans y agarrándose banderas progres donde no hay mayor profundidad en los planteamientos que se hacen. Por eso que se terminan surgiendo fenómenos como Donald Trump. ¿Y Donald Trump qué hace? Donald Trump dice, bueno, aquí hay que comprar los productos nuestros, aquí hay que imponerle mayores aranceles a los vehículos importados, aquí vamos a abaratar el costo de las cosas, aquí las empresas norteamericanas que estén produciendo afuera que traigan el empleo para acá, y empieza una dinámica distinta que se sintió, según indican todas las encuestas, en el bolsillo de los ciudadanos. Y fundamentalmente, y esto es algo que se entiende muy poco y que se repite muy poco, Donald Trump interpretó el sentir de la sociedad de los Estados Unidos que no quiere más guerras, que no quieren seguir pagando guerras, que no quieren seguir mandando a sus hijos a morirse en guerras en otros países, ni quieren además que le desangre sus bolsillos como contribuyentes pagando altísimos gastos militares para proteger a confines del mundo que ellos ni siquiera saben cómo se llaman. Y eso de alguna manera se mantiene con Joe Biden. O sea, esa política, ese planteamiento, esa retirada de los Estados Unidos de las grandes operaciones militares de otrora responde a una sensación de la sociedad. Pero el problema es que, como leí por ahí en estos días, la gente se queja de que la izquierda y la derecha son malas hasta que a la izquierda en el gobierno se le empieza a morir la gente de hambre. Cuando empieza a aumentar el número de indigentes, cuando empieza a nombrar el número de homeless, cuando empieza la gente a tener que vivir de los subsidios que les da el Estado porque no les alcanza el dinero, cuando empieza la gente a entregar el apartamento que tiene porque no puede pagar esa renta y mudarse por uno más barato, cuando empieza la gente a gastar menos en esparcimiento, en concentrarse en comida, en tener que buscar un segundo trabajo, allí se le acaba la historia a los gobiernos de los Estados Unidos, porque ese sentimiento, ese tema termina repercutiendo entonces en otro asunto que se está viendo en los Estados Unidos, que son los niveles de violencia en la calle. ¿Por qué? Porque entonces el que está propenso al consumo de drogas consume más drogas. El que es propenso a la violencia y consumidor de drogas dispara los niveles de violencia en los conos urbanos como no se ha visto nunca más. Y por eso que estamos viendo ese problema que están viendo ahorita en los Estados Unidos de los eventos de violencia en las autopistas. Entonces la ira al volante, entonces la gente se come la luz, otro le reclama y se caen a tiro. Cosas como esas se están viendo en los Estados Unidos, y recuerden siempre que los procesos sociales siempre están atados a los procesos económicos y viceversa. No se puede divorciar la economía de la social, lo económico de lo social. Y por eso que termina pasando las cosas que pasan. Sobre estas cosas vamos a hablar con alguien que vive en los Estados Unidos y que está en Miami y que sabe lo que significa todo esto, porque además en los medios de los Estados Unidos es lo que se está comentando. Con Alejandro Marcano en el siguiente segmento. Vámonos para allá.
¿Quieres enviar algo desde los Estados Unidos a Venezuela? Tuplata.com.be es la mejor opción. En tuplata.com.be además te asisten con tus compras y si lo necesitas, incluso las hacen por ti. No busques más couriers de dudosa procedencia, envía rápido y seguro, en avión o en barco, nos ajustamos a tu presupuesto. Tuplata.com.be, la tarifa más baja y en el mejor tiempo.